Mi nombre es Isabella, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático a los 28 años. Trabajaba como contadora en una firma prestigiosa, y mi esposo Marco era un exitoso arquitecto. Nos conocimos en la universidad y nos casamos hace 3 años. Nuestra vida era perfecta hasta que su familia comenzó a entrometerse cada vez más. Todo comenzó cuando quedé embarazada. Marco y yo estábamos extasiados, pero su madre Carmen tenía otros planes. Desde el principio, insistió en que me mudara a su casa durante el embarazo. Una mujer embarazada necesita supervisión constante, decía. Marco siempre había sido cercano a su familia, especialmente a su madre, así que aunque yo no estaba de acuerdo, él pensaba que era una buena idea. Mi amor, mi madre solo quiere ayudar, me decía Marco cada vez que yo expresaba mi incomodidad. Además, tiene experiencia criando hijos. Pero yo sabía que había algo más detrás de su insistencia. Vivíamos en una hermosa casa que habíamos comprado juntos, aunque técnicamente estaba a nombre de Marco porque en ese momento yo estaba terminando mi maestría y no podía aparecer en el crédito. Sin embargo, había invertido todos mis ahorros en la entrada y los muebles. A los 6 meses de embarazo, Marco comenzó a sentirse mal. Los médicos diagnosticaron una condición cardíaca grave que requería cirugía inmediata. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Isabella, necesito que firmes estos papeles, me dijo Marco desde la cama del hospital. Es solo por si algo sale mal en la cirugía. Estaba débil y pálido, y yo estaba tan preocupada por su salud que firmé sin leer detenidamente. Un error que pagaría caro. La cirugía se complicó. Marco no sobrevivió. Mi mundo se derrumbó por completo. Estaba devastada, embarazada de 7 meses, y de repente sola. Pero no tenía idea de que lo peor estaba por venir. 3 días después del funeral, mientras todavía estaba en el hospital recuperándome de una crisis de presión arterial causada por el estrés, mi suegra Carmen apareció en mi habitación con una sonrisa que nunca olvidaré. Isabella, querida, tengo noticias, dijo con un tono dulce que me heló la sangre. He vendido la casa. Ya firmé todos los papeles. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esa es mi casa. Carmen sacó unos documentos de su bolso. Oh, no, querida. Marco me dio un poder notarial completo antes de la cirugía. Los papeles que firmaste ese día, bueno, deberías haber leído mejor. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi presión arterial comenzó a subir nuevamente, y las enfermeras tuvieron que intervenir. No te preocupes, continuó Carmen mientras las enfermeras me atendían. Te mudarás con nosotros. Después de todo, llevas a mi nieto en tu vientre. Pero tendrás que seguir nuestras reglas. Ya no eres la esposa exitosa de mi hijo, ahora solo eres la madre de mi nieto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Había perdido a mi esposo, y ahora su madre me había dejado sin hogar, todo mientras estaba vulnerable en una cama de hospital. Por cierto, añadió antes de salir, ya empaqué todas tus cosas. Las mudamos a nuestra casa. Tu antigua habitación será perfecta para el bebé. Me sentía atrapada. Sin Marco, sin casa, y con un bebé en camino. Carmen había planeado todo meticulosamente, aprovechando mi momento más vulnerable para tomar control total de mi vida. Pero lo que Carmen no sabía era que Marco había hecho algo más antes de su muerte. Algo que cambiaría completamente el juego. Solo que yo todavía no lo sabía. Las siguientes semanas fueron un infierno. Me vi obligada a mudarme a la casa de Carmen, donde me trataban como una sirvienta en lugar de como la viuda de su hijo. Mi cuñada Laura, la hermana menor de Marco, se regodeaba de mi situación. Ahora entiendes tu lugar, me decía mientras me veía limpiar la casa, a pesar de mi avanzado embarazo. Marco siempre fue demasiado bueno contigo. Una contadora simple no era suficiente para él. Cada día era una nueva humillación. Carmen controlaba cada aspecto de mi vida, desde lo que comía hasta con quién hablaba. Me quitó mi teléfono, diciendo que necesitaba descansar de la tecnología para el bien del bebé. El estrés es malo para mi nieto, decía cada vez que intentaba protestar. Deberías estar agradecida de que te estemos cuidando. Pero yo sabía que esto no era cuidado. Era control puro y duro. Y mientras mi vientre crecía, mi determinación de encontrar una salida también aumentaba. Lo que no esperaba era que la solución llegaría de la manera más inesperada posible.
Todo cambió el día que entré en trabajo de parto. Estaba sola en casa, limpiando los baños como Carmen me había ordenado, cuando sentí las primeras contracciones. «Carmen», grité, pero nadie respondió. Encontré una nota en la cocina, fuimos de compras. Volveremos para la cena. Mi teléfono seguía confiscado, y el teléfono fijo había sido desconectado para ahorrar dinero. Con dolor y miedo, caminé hasta la casa del vecino. Gracias a Dios, el señor Thompson estaba en casa y llamó inmediatamente a una ambulancia. «¿Dónde está tu familia?», preguntó la enfermera mientras me ingresaban. «No tengo familia», respondí entre lágrimas. Era cierto. Mis padres habían fallecido años atrás en un accidente, y ahora había perdido a Marco. Fueron 12 horas de labor. Mi hijo nació fuerte y saludable, pero Carmen y su familia ni siquiera aparecieron en el hospital. No fue hasta el día siguiente que llegaron, actuando como si nada hubiera pasado. «Mi precioso nieto», exclamó Carmen, ignorándome completamente. «¿Por qué no nos llamaste cuando empezó el trabajo de parto?». Estaba demasiado exhausta para responder, pero una voz desde la puerta lo hizo por mí. «Tal vez porque le quitaron el teléfono y la dejaron sola», dijo un hombre de traje que acababa de entrar. «Soy Robert Chen, el abogado personal de Marco». Carmen se puso pálida. «¿Qué hace usted aquí?». «Estoy aquí porque Marco me dio instrucciones específicas de contactar a Isabella una semana después del nacimiento de su hijo. Sin embargo, cuando intenté localizarla en su casa, me enteré de que había sido vendida. Me tomó tiempo encontrarla». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Marco había planeado algo? «No hay nada que discutir», interrumpió Carmen. «Tengo poder legal sobre todo». «¿Incluyendo el testamento que Marco hizo 3 meses antes de morir?», preguntó el señor Chen, sacando un sobre de su maletín. La habitación quedó en silencio. Laura, que había estado jugando con su teléfono, finalmente prestó atención. «¿Testamento? ¿Qué testamento?», demandó Carmen. «El que Marco preparó cuando se enteró de su condición cardíaca. Un testamento que, por cierto, invalidaba cualquier poder notarial previo una vez que se produjera su fallecimiento». Carmen comenzó a gritar. «Eso es imposible. Yo tenía el control total». «Tenía», enfatizó el señor Chen, «tiempo pasado. El testamento es muy claro. Toda la propiedad de Marco, incluyendo sus cuentas bancarias, inversiones, y el dinero de la venta de la casa, pasa directamente a Isabella y su hijo. Además, hay una cláusula específica que prohíbe cualquier interferencia de la familia en la crianza del niño». Laura se levantó de su silla. «Esto es ridículo. Marco nunca haría eso». El señor Chen sacó otro documento. «También tengo aquí una carta escrita por Marco. ¿Quieren escucharla?». Sin esperar respuesta, comenzó a leer. «Mi querida Isabella, si estás escuchando esto, significa que no sobreviví a la cirugía y nuestro hijo ya ha nacido. Lo siento tanto, mi amor. Siento no estar allí para ustedes, y siento aún más no haber sido más fuerte frente a mi familia. Siempre supe que mi madre era controladora, pero me tomó demasiado tiempo darme cuenta de lo tóxico que era su comportamiento. Cuando me diagnosticaron el problema del corazón, finalmente vi las cosas con claridad. Vi cómo mi madre intentaba manipular cada aspecto de nuestras vidas, cómo trataba de menospreciarte y controlarte. Me di cuenta de que si algo me pasaba, intentaría tomar control total. Por eso preparé este testamento en secreto. Todo lo que tengo es tuyo y de nuestro hijo. La casa, las cuentas, todo. Si mi madre ha intentado algo, como sospecho que lo haría, el señor Chen tiene instrucciones de ayudarte a recuperarlo todo. Te amo, Isabella. Siempre fuiste más fuerte de lo que mi familia quiso hacerte creer. Confío en ti para criar a nuestro hijo con el amor y la independencia que merece. Con todo mi amor, Marco». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba las palabras de Marco. Todo este tiempo, él había estado protegiéndonos. Carmen estaba furiosa. «Esto es un fraude. Demandaré». «Adelante», dijo el señor Chen calmadamente. «Tengo todos los documentos en orden, incluyendo videos de Marco firmando el testamento y explicando sus razones. Quiere pasar los próximos años en una batalla legal que no puede ganar». Se volvió hacia mí. «Isabella, cuando estés lista para salir del hospital, podemos comenzar los trámites para recuperar tus propiedades y el dinero de la venta de la casa».
También podemos presentar cargos por apropiación indebida si lo deseas. Carmen y Laura salieron de la habitación hechas una furia, pero no sin antes que Carmen soltara una última amenaza. Esto no ha terminado. El señor Chen sonrió. Oh, pero sí ha terminado. Marco también me dejó instrucciones sobre qué hacer si su familia intentaba amenazarte. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. El señor Chen resultó ser más que un simple abogado. Era el ángel guardián que Marco había designado para protegernos. Marco me dejó instrucciones muy específicas, explicó mientras revisábamos documentos en mi nueva oficina temporal en su bufete. No solo preparó el testamento, sino que documentó cada interacción sospechosa con su familia durante los últimos meses de su vida. Resultó que Marco había estado grabando secretamente las conversaciones con su madre, especialmente aquellas donde ella presionaba por el poder notarial. También había guardado todos los mensajes donde Carmen planificaba cómo tomar control de nuestras propiedades. Tu esposo era más astuto de lo que su familia pensaba, sonrió el señor Chen. Incluso instaló cámaras en la casa antes de ir al hospital. Tenemos evidencia de cómo entraron y empacaron tus cosas sin permiso. El golpe final llegó cuando descubrimos que Carmen había vendido la casa muy por debajo de su valor real a un amigo de la familia, quien resultó ser su amante secreto. Esto es fraude inmobiliario, explicó el señor Chen. No solo recuperaremos el valor total de la propiedad, sino que podemos presentar cargos criminales. Carmen y Laura intentaron luchar al principio. Contrataron abogados y amenazaron con una batalla legal prolongada. Pero su confianza se desmoronó cuando el señor Chen presentó toda la evidencia que Marco había recopilado. Tienen dos opciones, les dijo en una reunión final. Pueden devolver todo el dinero de la venta de la casa, más intereses, y firmar un acuerdo de no contacto, o podemos llevar esto a la corte donde enfrentarán cargos por fraude y apropiación indebida. La expresión de Carmen cambió de arrogante a derrotada en segundos. ¿Un acuerdo de no contacto? Sí, respondí, encontrando mi voz. No quiero que mi hijo crezca expuesto a su toxicidad. Marco lo entendió al final, y yo también lo entiendo ahora. Laura comenzó a llorar. Pero es nuestro sobrino. Nuestro nieto. No, dije firmemente. Es mi hijo. Y haré lo que sea necesario para protegerlo. Firmaron los documentos esa misma tarde. El dinero fue transferido a mi cuenta al día siguiente, incluyendo una compensación por daños emocionales. Pero Marco había pensado en todo. El señor Chen me entregó un último sobre. Tu esposo compró una casa nueva 2 semanas antes de su cirugía, explicó. Está en un vecindario tranquilo, cerca de una excelente escuela. La escritura está a tu nombre. Dentro del sobre había una última carta de Marco. Mi amor. Si estás leyendo esto, significa que el señor Chen ha hecho su trabajo y tú y nuestro hijo están a salvo. La casa que encontrarás es nuestro verdadero hogar, uno donde podrán crecer sin la sombra de mi familia. En el dormitorio principal hay una caja fuerte detrás del espejo. La combinación es la fecha de nuestro primer beso. Dentro encontrarás suficientes ahorros para que nuestro hijo pueda ir a la universidad, más algunas sorpresas que fui guardando para ti. Lamento no haber sido más fuerte en vida, pero espero que estas acciones ayuden a compensar mis errores. Sé la madre maravillosa que siempre supe que serías, y cuéntale a nuestro hijo sobre el amor que nos tuvimos, no sobre el dolor que otros intentaron causarnos. Te amaré siempre, Marco. Hoy, 5 años después, mi hijo Lucas y yo vivimos felices en esa casa. Es un niño brillante y alegre que se parece muchísimo a su padre. A veces me pregunta por sus abuelos, y le cuento historias sobre mis padres y sobre Marco, sobre el amor y la bondad. Carmen y Laura intentaron contactarnos un par de veces a través de terceros, pero el acuerdo legal es claro y el señor Chen, quien se ha convertido en un buen amigo, se asegura de que lo respeten. La semana pasada, mientras Lucas jugaba en el jardín, encontré una última carta de Marco que había estado guardada en la caja fuerte. Era diferente a las demás, escrita con prisa. Isabella. Estoy a punto de entrar a cirugía y tengo miedo, no de morir, sino de no haber hecho lo suficiente para protegerlos. Pero viendo todas las medidas que he tomado, me doy cuenta de algo, nunca necesitaste mi protección. Siempre fuiste más fuerte de lo que todos, incluso tú misma, creían. Si estás leyendo esto años después, como espero, sé que tenía razón. Eres una superviviente, mi amor.
Y nuestro hijo será tan fuerte como tú. Con amor eterno, Marco. Guardé la carta junto con las demás que tengo para Lucas cuando sea mayor. Quiero que sepa que su padre no solo nos amó, sino que luchó por nosotros hasta el final. Mientras tanto, he vuelto a mi carrera como contadora, ahora con mi propia firma pequeña pero exitosa. Varios de los clientes de la familia de Marco se cambiaron conmigo cuando se enteraron de la verdad. La vida no es perfecta, pero es nuestra. Y cada día, cuando veo a Lucas sonreír, sé que todo valió la pena. Como dice el señor Chen, a veces las personas más silenciosas son las que planean las mejores venganzas. Pero yo prefiero pensar que no fue venganza lo que Marco planeó, sino justicia. Y la justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino. Gracias por escuchar mi historia. Si están pasando por algo similar, recuerden, la fuerza no siempre está en gritar más fuerte, sino en planear más inteligentemente. Y sobre todo, en nunca perder la dignidad, incluso cuando otros intenten quitártela. Con amor, Isabella.